Ok, entonces, como les decía, pues vamos a estar viendo las fiestas judías y pues para empezar vamos al libro de Levítico en el capítulo 23, versículo 4. Levítico 23, versículo 4. Le digo, si no me puede estar siguiendo ahí con la Biblia, pues voy a hacer énfasis en las citas. Si las gusta anotar y después revisarlas, pues no hay ningún problema. Levítico 23, versículo 4 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, como dice, estas fiestas fueron ordenadas por el Señor, ¿verdad? Él es su dueño y podemos ver pues en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde un principio que fueron instituidas por Dios. Tradicionalmente los judíos celebran 9 fiestas. Entre ellas hay 7 que son las más importantes, ¿verdad? O son las principales. Juntas forman el calendario profético de Dios, empezando por la primera, que es, representa la venida de Cristo, después culminando con la segunda venida y el comienzo del reinado de los 1000 años. Vemos que todas estas fiestas, ¿verdad?, marcan un aspecto del plan de salvación que Dios quiere para cada uno de nosotros a través de Jesús. Amén. Entonces, hay 3 razones por las que Dios instituyó estas fiestas. La primera de ellas es para que nosotros conozcamos el proceso de salvación. La segunda es para que sepamos que la religión, en este caso el cristianismo, ¿verdad?, es una cuestión de festividad. Es una celebración de la salvación que Dios nos da, ¿verdad? No es una carga, ¿verdad? No es algo que tengamos que hacer, que tengamos que seguir por fuerza, ¿verdad? Que lo hagamos a fuerza. No, se supone que es Cristo, pues es sinónimo de una festividad, ¿verdad? De agradecer, de celebrar que Él nos dio la salvación. Y el tercero, pues es que sepamos que Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Él tiene un plan para cada uno de nosotros desde el principio, ¿verdad? Desde antes de los tiempos, se puede decir. Y Él tiene un cronograma, tiene sus fechas exactas, tiene sus días exactos, y esto es lo que vamos a ver en estos estudios. Sabemos que tenemos un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, para poder comprender un poco más de estas festividades y de los tiempos en que se llevaban, pues vamos a empezar conociendo un poco del calendario hebreo. El calendario hebreo o judío, ¿verdad?, no es igual al que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos un calendario que se llama el calendario gregoriano. Este calendario se llama precisamente gregoriano porque fue instituido por el octavo. Lo estableció en 1582 y se basa en el movimiento solar. El calendario judío, a diferencia del de nosotros, empieza en el mes de Nisan o Aviv, lo que para nosotros sería mediados de marzo y mediados de abril, ¿verdad? Eso comprende el primer mes de ellos, empezando a mediados de marzo y culminando a el mes de Nisan para los judíos. Entonces, el calendario de los judíos se basa en los movimientos de la luna y del sol. La luna determina los meses y el sol determina los años, ¿verdad? Entonces, los judíos no cuentan los días como lo hacemos nosotros. No lo cuentan como lunes, martes, miércoles. No, ellos utilizan el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué ellos no utilizan los nombres como nosotros los utilizamos, ¿verdad? Porque ellos no dicen lunes, martes, miércoles. Pues es sencillo, ¿verdad? Todos esos nombres vienen de los dioses que gobernaban Grecia y Roma, ¿verdad? En el caso de Saturno, en el caso de Júpiter, de Marte. Entonces es por eso que
que ellos no lo mencionan así. Ellos utilizan este calendario siguiendo la tradición de lo que está escrito en el Éxodo, ¿verdad? Desde los tiempos de Moisés. Recordemos que Dios, pues, cambia el calendario judío, ¿verdad? Él estableció un nuevo orden de los meses, designando el mes de Nisan o Abib como el primero del año, para conmemorar, pues, la liberación del pueblo de Egipto, ¿verdad? De su pueblo. Entonces, si gusta, vamos ahí a Éxodo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 2, ahí nos muestra exactamente lo que les estoy comentando. Dice en el versículo 2, dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero en los meses del año. Entonces ahí Dios está implementando, está diciendo que a partir de ese mes, empieza a correr el año para ellos. ¿Ok? Entonces, partiendo de ahí, del mes de Nisan, los judíos empiezan todas sus festividades hasta terminar en el mes de Tisri. No sé si así se pronuncia, pero así se escribe, así me suena. Tisri, ¿sí? Que para nosotros vendría siendo mediados de septiembre y mediados de octubre, ¿verdad? Ese es el tiempo que comprende el mes de Tisri. Entonces, es decir, ellos inician en la primavera estas festividades. Durante estos días, pues, orden cronológico y el nombre de cada una de las fiestas, pero sobre todo la importancia que tienen en el plan de Dios. ¿Ok? Entonces, como lo veíamos al principio, los judíos actualmente celebran 9 fiestas, ¿sí? Pero solo de esas 9 fiestas, 7 son importantes en la Biblia, ¿verdad? Por el mandamiento que Dios nos dio. Y solo esas son las que debían ser celebradas. Los judíos las han celebrado desde que Dios le dio la instrucción a Moisés, ¿verdad? Aunque, pues algunos, como lo sabemos, ¿verdad? Algunos judíos no creen que Jesús haya venido, sino como el Hijo de Dios, ¿verdad? Ellos creen que Jesús simplemente era un profeta más enviado por Dios, por lo que ellos siguen guardando la venida del Mesías. No digo que todos, ¿verdad? Son algunos y ahorita lo vamos a ver. Entonces, estas fiestas eran de recordación, bueno, son de recordación y pues también son de las 7 fiestas han sido literalmente cumplidas por Cristo, ¿verdad? Y aún quedan 3 fiestas por cumplir. Las 4 primeras pues son la fiesta de la Pascua, que representa la muerte de Jesús, la fiesta de los panes sin levadura, que representa la sepultura de Jesús, las primicias, la fiesta de las primicias, que es la resurrección de Jesús, la fiesta de Pentecostés, que es la representación del Espíritu Santo. Entonces, estas 4 fiestas, las 4 fiestas son celebradas en primavera, ¿verdad? Y como le digo, fueron cumplidas ya cada una por Jesús. Después tenemos las fiestas de otoño, que son las 3 restantes, que son las fiestas de las trompetas, que significa o que representa el rapto de la iglesia, la fiesta de expiación, que es la segunda venida de Cristo, y la fiesta de los tabernáculos, que es el comienzo o el reinado del reinado de los 1000 años, ¿verdad? Entonces estas 3 aún no se cumplen. Entonces, como mencionábamos, existen 9 fiestas, pero 2 de ellas no conforman el calendario que Dios estableció, ¿verdad? No están consideradas como proféticas, ni por mandamiento, ni mucho menos. Pero de todos modos las vamos a mencionar para tenerlas. Son 2, y la primera es la Hanukkah,
La característica de estas dos fiestas es que se celebran en invierno, a diferencia de las otras 7 que son en verano y en otoño. Estas únicas dos se festejan en invierno. Entonces, Hanukkah, que significa dedicación en hebreo, también es conocida como la fiesta de las luces y es celebrada durante 8 días. Entonces, el Hanukkah no tiene ninguna relación con los acontecimientos de la Biblia, como ya lo habíamos dicho. Esto solamente se debe a sucesos que ocurrieron mucho tiempo después, ¿verdad? Y se encuentran solamente registrados en el Talmud, que es un texto central del judaísmo. Entonces, la tradición dice que un pequeño grupo de judíos, conocido como los macabeos, comenzaron una rebelión para lograr la libertad de expresión de la religión judía. Entonces, al recuperar ellos el de Jerusalén, ¿verdad? Realmente ya había sido profanado con toda clase de ídolos y imágenes. Entonces, cuando estando en el templo, cuando ellos quisieron encender la menorá, que es el candelabro de los 7 brazos, solo encontraron un recipiente, ¿verdad? Lo menciona ahí como un cuenco, pero básicamente es un recipiente con aceite, y esperaba, bueno, ellos estaban seguros de que solamente alcanzaría pues para un día. El milagro que se menciona aquí, ¿verdad? Que es lo que ellos festejan, es que la menorá duró 8 días encendida, ¿verdad? Tiempo suficiente para que ellos consiguieran más aceite. Eso fue lo que ellos redactaban en el Talmud. Entonces eso dio origen a la costumbre de encender una vela por cada día de la festividad. Como le digo, son 8 días, y cada día iban encendiendo una vela, hasta encender lo que ellos llaman, o lo que ellos manejan como la Hanukkah de 9 brazos. Aquí es muy importante, ¿verdad? Porque una cosa es la menorá y otra cosa es la Hanukkah. El menorá es la menorá o el menorá es el candelabro de los 7 brazos, que ese lo hemos visto en las sinagogas, lo vemos también en el tabernáculo, ¿verdad? Lo hemos visto, es el más conocido. Y el Hanukkah, por otro lado, el Hanukkah, perdón, por otro lado, que tiene los 9 brazos, ese solamente se de la celebración precisamente del Hanukkah. Esto debido a que pues esa confusión siempre ha existido, ¿verdad? A veces vemos un candelabro de 7 brazos y otro de 9, entonces no sabemos cuál es la diferencia, pero esa es la diferencia. Esta festividad ocurre del día 25 del mes de Kislev. Pues para nosotros serían los fines del mes de diciembre. La segunda festividad se llama Purim. Esta fiesta recuerda la historia de Esther. Esta sí la podemos ver en la Biblia, está en el libro precisamente de Esther, en los capítulos 3 y 4. Entonces recordemos que Esther pues era una mujer judía que salvó a los judíos, ¿verdad? De una gran matanza, al convertirse en una reina e interceder ante el rey, pues ante el rey de Persia, ¿verdad? Por ellos. Esta historia pues tiene alrededor de allá del año de 450 antes de Cristo. Entonces, la palabra Purim viene del hebreo pur y significa suerte. ¿Qué quiere decir esto? Se debía a que el rey Amán echó suerte precisamente para elegir en qué día él iba a matar a todos los judíos que había en Persia. Entonces en esta época pues se permitía
echar a la suerte, ¿verdad?, el destino del pueblo y desvalorar la vida humana. Pero pues como vimos, Esther pues intervino y evitó la muerte de muchos judíos. Esa es la festividad, o ese es el motivo de esta fiesta. Y pues algunas de las actividades que se realizan durante el Purim pues son la lectura del libro de Esther. También hacen ayuno, hacen comidas, hacen banquetes, hacen regalos a los necesitados, ¿verdad? Y pues también muchos de ellos se disfrazan. Entonces, como le decía, estas dos fiestas son solamente como referencia y no fueron establecidas por Dios. Amén. Entonces, estas 7 fiestas son las... Bueno, vamos ahora sí ya de lleno a las otras 7 que sí fueron establecidas por Dios. Y son eventos trascendentales, ¿verdad? Y proféticos que como dijimos, 4 ya se cumplieron y 3 más están por ocurrir. Esto no significa, ¿verdad?, que por ser fiestas establecidas por Dios, ¿verdad?, que nosotros como cristianos pues las tengamos que celebrar al día de hoy. Pero no las celebramos, pero sí debemos de conocerlas, ¿verdad? Debemos de saber su importancia histórica y su importancia profética. El estudiar la cultura y la tradición judía nos da una mejor visión o entendimiento, vaya, de las escrituras de la Biblia. Pues ya sabemos que la Biblia pues fue escrita en su mayoría por judíos en un trasfondo y en un contexto pues judío, ¿verdad?, diferente a la cultura de nosotros. Entonces debemos nosotros entender en qué contexto fue escrito cada uno de los pasajes, pues así entender pues el significado, ¿verdad?, lo que el autor, en este caso por medio del Espíritu Santo, quiere dar a entender, ¿sí? Entonces las fiestas de Dios, estas 7 fiestas, incluían especialmente mucha comida, ¿verdad?, mucha bebida, pero no a tal grado de emborracharse, sino pues literalmente era festejar, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento nos habla vemos ahí en varias ocasiones de ancianos y de creyentes, ¿verdad?, comiendo después de los servicios de adoración. Y esto pues era lo que enriquecía el gozo entre hermanos, ¿verdad?, después de esos servicios. Y pues ya lo dijo Pablo, ¿verdad?, y en Colosenses capítulo 2, versículo 16, Colosenses 2:16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, pues Pablo decía, ¿verdad?, no permitan que ningún hombre o ningún grupo de hombres los juzguen sobre la manera en cómo ustedes practican las leyes y costumbres, y escuchen pues solo al cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que en este caso se refiere a la iglesia. Entonces, cuando ellos dicen fiesta, pues a esto se referían los judíos, ¿verdad? Esto era básicamente de festejar, ¿sí?, con comida y con bebida. Pablo, les digo, hace referencia aquí a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? Recuerden que ellos eran muy religiosos y todo esto pues lo veían mal, ¿ok? Entonces, pues ya vimos, hay 4 fiestas en primavera y 3 fiestas en otoño. Jesús cumplió las primeras 3 con su vida, con su muerte y con la resurrección. La siguiente fiesta, ¿verdad?, la 4ª fiesta de la primavera, fue cumplida el día de Pentecostés, que fue 50 días después de la Pascua. 50 pues quiere decir, Pentecostés pues viene de 50, es por eso que se llama Pentecostés.
recordemos que una vez que Jesús dejó esta tierra, pues él dijo que era necesario que él se fuera pues para mandar al Consolador. Entonces vino el Espíritu Santo pues para habitar en cada uno de los creyentes. Esto es lo que menciona esta festividad. Entonces, ciertamente podemos esperar que las últimas tres sean cumplidas, ¿verdad? Comenzando por el rapto, la segunda venida y el inicio del reinado de los 1000 años, como lo establece la escritura. Pero todavía al día de hoy, pues las fiestas son celebradas, como les digo, por los judíos, y en su mayoría lo hace esperándola, ¿sí? Pero, como les decía, no eran todos, ¿verdad? Ahí está el caso de los judíos mesiánicos, que ellos sí creen en Jesús, ¿verdad? Sí creen en el Mesías y también creen en el Nuevo Testamento. Entonces, ellos celebran las fiestas, pero lo hacen con el entendimiento. 4 fueron cumplidas, ¿verdad? Y también ellos están en la expectación, están esperando que las últimas 3 fiestas pues también sean cumplidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender o debemos aprender o ya vimos sobre las fiestas judías? Bueno, lo primero que tenemos que entender, pues sabemos que son 7, que son ordenadas por Dios. Estas fiestas pues lo conmemoran, ¿verdad? Y sabemos que son proféticas. También que los días de fiesta se dividen en 2 grupos, que son primavera y otoño. Que Jesús cumplió la primera parte de las fiestas y Jesús cumplirá la segunda parte también muy pronto, y que al cumplir estas festividades, ¿verdad? Las de la primavera, pues Jesús lo hizo en las fechas exactas del calendario judío. Entonces todas estas fiestas también son históricas y son proféticas. Otra de las cosas que debemos de nosotros saber es que nos enseña la relación personal, ¿verdad? De Dios con nosotros, de cómo debemos de caminar con Él, ¿verdad? Mientras crecemos en nuestra vida espiritual. Como decía Pablo, ¿verdad? Debemos de dejar de ser niños pues para llegar a ser creyentes maduros. Entonces, pues vamos a ver la primera, ¿verdad? La primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua. Esta pues se considera la fiesta más importante para los judíos, ¿verdad? Viene siendo prácticamente, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Ellos porque salieron de Egipto y nosotros porque nos libramos de los españoles. Es una comparación muy, muy burda, pero pues eso es lo que ellos festejan, ¿verdad? Su liberación. Entonces, Pascua o Pesach, como lo dicen ellos, lo podemos ver ahí en el libro de Levítico. En Levítico capítulo 23, versículo 5. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces, aquí vemos cómo la primera de las fiestas se cumplió totalmente en Jesús, ¿verdad? Como ya vimos, Dios indica el inicio del calendario con esta fiesta en el mes de Abib, o como lo menciona en el calendario hebreo, ¿verdad? Del mes de Nisan, como dice ahí en Éxodo 12:2. Éxodo 12:2 dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros, este será el primero en los meses del año. Entonces aquí Dios le está diciendo a su pueblo que a partir de ese día empezaría el mes de Abib o el mes de Nisan. Entonces el nombre en hebreo, ¿verdad? Proviene de Pesach, proviene del hebreo que significa pasar más allá o pasar por alto. Hace referencia a la manera en que Jehová protegió a los israelitas de la última plaga, ¿verdad? De la 10ª plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto.
y para que recordaran pues que Dios cumple sus promesas. Ok, entonces vamos ahí a Éxodo capítulo 12, Éxodo 12 versículo 3 y 5. Aquí está una de las instrucciones que le da Dios a Moisés. Dice en el versículo 3, dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, refiriéndose al mes de Abib, tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y en el versículo 5 dice: el animal, aquí da las características de cómo debe ser el animal, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces Dios mandó a través de Moisés que cada familia israelita, ¿verdad?, apartara el día 10 del mes de Abib un macho cordero de 1 año sin defecto, ya sea oveja o cabra, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver una de las referencias que Dios nos indica, ¿verdad? Entonces el cordero, pues sabemos que hace referencia a Jesús, debía ser macho. Entonces recuerde que pues Jesús era hombre, ¿verdad? También nos dice que debía ser. Jesús pues no tenía defectos, ¿verdad? Nunca pecó, y debía ser de 1 año. Entonces al año los corderos o las cabras están en plena madurez. Esto pues hace referencia a que Jesús estaba pues ya en su etapa madura, ¿verdad? Él tenía 33 años cuando murió. Y como le digo, el plan de Dios es tan perfecto que todo esto ya lo hemos visto o lo menciona la Biblia, que se venía anunciando durante toda la Biblia, ¿verdad? Desde el Pentateuco, pasando por los Salmos hasta los 4 evangelios, todo lo hace mención en la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 12:46 dice: ningún hueso del cordero de la Pascua podía ser quebrado. Aquí refiriéndose que el cordero no debía tener ningún defecto. Pero también lo podemos ver en Salmos 34:20. Ahí en Salmos 34:20 dice: huesos, ni uno de ellos es. Y de hecho, pues el capítulo 22 de los Salmos, ahí pues no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero ahí describe toda la crucifixión de Jesús, siendo que este libro pues fue escrito muchos años antes de la crucifixión de Jesús. Entonces, nada más para que lo tenga ahí como referencia, Salmos 22, versículo 1, está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces sabemos que esa es una de las palabras que dijo Jesucristo en el día de la crucifixión, ¿verdad? Y también pues lo podemos ver ahí en Juan capítulo 19, versículo 33, y pues también ahí hace referencia a esto, ¿verdad? Dice: porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Significa que Jesús no se le quebró ninguna pierna, ¿verdad? A como se le hizo a los otros dos que estaban crucificados a los lados de él. De hecho, uno de los soldados atravesó su costado para cerciorarse de que realmente pues estaba mal. Y no porque el soldado lo haya pensado algo, no, o sea, simplemente porque ese era el plan de Dios, ¿verdad? Como lo dice Juan, todo esto pues para que se cumpliera la escritura. Amén. Entonces, pues vamos a ver también que más adelante Dios siguió dando instrucciones a su pueblo, ¿verdad? Ahí en Éxodo 12, versículos 7 y 8 dice: y tomarán de la sangre y pondrán en 2 postes y en el dintel de pan de comer, refiriéndose al cordero. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura
con hierbas amargas lo comerán. Esa es otra de la instrucción que le da Dios a su pueblo. Entonces, aquí menciona algunos detalles que pues también tienen un significado simbólico. Por ejemplo, donde dice que el cordero había de ser comido con hierbas amargas. Aquí pues esto nos representa, ¿verdad? El amargo sufrimiento de Jesús por nosotros, ¿verdad? También dice que debían de comer panes sin levadura. Y pues recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, porque era algo que corrompía, ¿verdad? Entonces, pues Jesús no estaba corrompido, en él no había maldad. Jesús era sincero, como lo dice Pablo, ¿verdad? Y en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, Primera de Corintios 5, 7 y 8, dice Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el versículo 8 dice: así celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino panes sin levadura de sinceridad y de verdad, ¿verdad? Entonces, aquí, esto, pues, vamos a profundizar más en la siguiente fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, que es la siguiente de la Pascua. Entonces, siguiendo con las instrucciones que Dios le dio ahí en Éxodo 12, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y ahí lo firma, ¿verdad? Siempre hace ahí un hincapié: yo, Jehová. Entonces, ¿cuál es la instrucción que daba aquí Dios? Pues los israelitas tenían que colocar la sangre del cordero afuera, ¿verdad? Sobre el marco de cada una de las puertas, o de las puertas de cada una de las casas. Entonces, al ver la sangre, el ángel de la muerte pues pasaría por alto aquella casa y no habría daño en el primogénito de esa familia, ¿verdad? Pero dentro de la vivienda, la familia estaría comiendo al cordero, y pues por fe, por obediencia, ellos serían. Entonces no sé si va viendo ahí la relación, ¿verdad? De los maderos con sangre. De eso ya pues lo hemos visto más adelante, ¿verdad? Tiene referencias a la crucifixión. Entonces, aquí pues, como le digo, es la representación del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, su primogénito. Entonces, cuando por nosotros y nos libertó de la esclavitud del pecado y nos salvó de la muerte, ¿verdad? Y como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, ahí no lo pone más claro. Dice en el versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ok, entonces ya vimos lo que significan las instrucciones que Dios le dio a su pueblo, y que de ellas parte la fiesta más importante para ellos. Entonces ahora vamos a ver cómo la Biblia nos muestra que todo esto pues es parte del plan perfecto de Dios, ¿verdad? Los tiempos ya estaban establecidos desde tiempos atrás. Si usted recuerda, Jesús había dicho las siguientes palabras a sus discípulos, y Jesús sabía que esto iba a ocurrir, pues para que las profecías fueran cumplidas, ¿verdad? Como lo estableció Dios. Entonces, ahí en Mateo 26, versículo 1 al 5, vamos a ver un poquito de
a lo que me estoy refiriendo. Dice Mateo 26:1, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Okay? Entonces él ya sabía lo que iba a ocurrir. Eso de la verdad se los está diciendo a sus discípulos, pero las autoridades, pues sabemos que ellos también tenían su plan, ¿verdad? Y querían evitar que Jesús muriera el día de Pascua, para evitar cualquier alboroto en el pueblo y sobre todo en esa fiesta. Entonces ahí en el versículo 3 lo dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, pues ya sabemos, ¿verdad? Una vez que lo aprendieron, lo crucificaron, sabemos todo lo que pasó con Judas, las monedas, todo eso. Después de todo eso, pues Jesús estuvo clavado en la cruz por 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el momento en el que pues murió. Entonces la tradición judía dice que a las 3 de la tarde comenzaba el sacrificio de los corderos de la Pascua. Este sacrificio solo se podía llevar a cabo en el templo, porque la sangre debería ser puesta sobre el altar, así como lo ordenó Dios en Deuteronomio 16, versículos 5 al 7. Dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Entonces, el sacrificio de Jesús sucedió exactamente a la hora en que se sacrificaba el cordero en el templo. ¿Sí? La precisión en el cumplimiento de este suceso, ¿verdad? Es sorprendente, ¿verdad? Es sorprendente, pues parece como si Dios quisiera mostrarle a su pueblo, como dice Juan 1:29, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios, o sea, he aquí a mi Hijo que quita el pecado del mundo. Entonces se dice que el dolor de Dios fue tan fuerte, fue tan grande, ¿verdad? Que hubo tinieblas durante 3 horas por toda la tierra, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces cuando Jesús murió, la tierra tembló, las rocas se partieron, justo a la hora en que en el templo comenzaban los sacrificios de los corderos de Pascua. Ahí en Mateo 27:45, ahí nos dice todo esto que le estoy diciendo. Dice en el versículo 45, dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En el versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, le digo, todo esto pues es parte del plan de Dios. En Éxodo 12:22 dice algo importante, muy importante, ¿verdad? Dice: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Esto después de que Dios les había dicho que iba a pasar el ángel de la muerte por cada una de las casas que no tuvieran la marca del cordero. Entonces aquí les decía que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, ¿sí? Entonces los israelitas estaban a salvo solo tras los 2 postes. Así también nosotros lo estamos solo si permanecemos en Jesús.
Tal vez por esto, antes de la crucifixión, ahí en Juan 15, Jesús enfatizó que permaneciéramos en él. Juan capítulo 15. Y pues le voy a leer el pasaje del 4 al 10 y vemos que yo conté 10 formas de la palabra permanecer, permanecéis, todo eso, nada más en esos 6 versículos. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, le digo, aquí son 10 veces las que menciona la palabra permanecer. Hace mucho énfasis en que nosotros como cristianos debemos permanecer en Dios. Entonces, de tal manera los israelitas tuvieron que creer, ¿verdad? También, y hacer lo que Moisés les indicaba, pues, para ser redimidos de la condenación. Entonces, después de celebrar la Pascua, yo creo que, bueno, no, vamos a seguir. Después de celebrar la Pascua, el día 14 del mes de Nisan, aquí Jesús dio inicio a una nueva celebración, que es este acto, ¿verdad? Esta comida reemplazó a la Pascua, ya que conmemora el sacrificio de Jesús, representado por el Cordero de Pascua. Entonces este pasaje pues lo vemos nosotros cuando nos congregamos, ¿verdad? Cada tercer semana del mes, cuando celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Como dice ahí en 1 Corintios 11:25, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, refiriéndose a que aquí él ya iba a cumplir la Pascua y nos estaba dando otro mandamiento, otro nuevo pacto. Dice, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces quiere decir que Él, cumpliendo esta fiesta, Él va a regresar para terminar de cumplir las otras 3 que están pendientes. Entonces es por esa razón que nosotros no celebramos la Pascua, ¿verdad? Sino celebramos la cena del Señor. Entonces cuando cumplió Jesús estas fiestas, pues todas estas perdieron su valor. ¿Okay? Entonces el sacrificio de Jesús, y bueno, ¿y por qué lo perdió? Pues porque el sacrificio de Jesús pues es superior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque liberta a las personas de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Es por eso que la fiesta y Él nos ordenó este nuevo pacto. Entonces, como dice la Biblia, Jesús se convirtió en nuestra Pascua, completando el cumplimiento profético del Pesaj durante su crucifixión. Entonces, de tal manera, como dice Pablo, ¿verdad? Y en 1 Corintios dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Entonces la fiesta de la Pascua tiene dos connotaciones, tiene dos significados muy, muy importantes. Número 1, representa el sacrificio de Jesús, cuya sangre nos limpia de todo pecado.
Y número 2, representa también el pago hecho por nuestra libertad del pecado. Ahí en Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces, Cristo dio que nosotros pudiéramos arrepentirnos, ¿verdad? Y ser salvos. ¿A costa de qué? Pues a costa de que Dios diera a su Hijo, ¿verdad? Como sacrificio. Le digo, esto pues viene ya desde antes, esto ya está dentro del plan de Dios. Y recordemos lo que dice ahí en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, pues no. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a tener vida eterna? Pues es fácil, ¿verdad? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y permaneciendo en Él, como lo vimos ahorita ahí en el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 15. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y debemos permanecer en Él. Esa es la forma de tener la vida eterna. Entonces, esta celebración, esta fiesta, es el primer paso de salvación de Dios, ¿verdad? Que tiene para nosotros, dándonos a conocer que Jesús murió por nuestros pecados, ¿sí? Para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, el segundo paso está presente en la segunda fiesta, ¿verdad? Que es la fiesta de los panes sin levadura, pero esa pues ya la vamos a ver en las próximas semanas. Entonces, espero que esto haya quedado un poco más claro, ¿verdad? Que este tema pues haya sido de bendición, ¿verdad? Que haya aclarado algunas dudas si es que las tenía, y que no olvides el mensaje principal, ¿verdad? Si esta es la primera vez que estás escuchando el mensaje o algo, pues sabemos que Dios tiene algo para nosotros, y lo único que Él nos está pidiendo pues es eso, que nos arrepintamos, ¿verdad? Que sepamos que él nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque ya hubo un intercesor, alguien que pagó por esos pecados, y que pues tenemos vida eterna, ¿verdad? Una vida eterna donde vamos a estar festejando, donde vamos a estar gozándonos con Él. Entonces,